Buenas tardes. En esta ocasión agradecemos al comité organizador del sexto foro de investigación interdisciplinaria 2020, que nos ha permitido presentar los avances de investigación que hemos estado realizando en el eje paneles solares, estudio de fiabilidad. Y deseamos en esta tarde presentar lo que son los elementos que influyen en la determinación de la duración de vida útil de los paneles fotovoltaicos. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico de Tehuacán, del Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica del Departamento de Metal Mecánica. Mis compañeros que hemos estado trabajando en conjunto es el maestro Ramiro Méndez Gómez, también nos ha apoyado el maestro en ciencias Miguel Villano Arellano, el maestro en ingeniería industrial Jesús Raimundo Flores Cabrera y el alumno que también nos ha permitido trabajar, nos ha apoyado con algunos elementos, con alguna información relevante de investigación, Elías Lezama Alcázar. Como dije hace un rato, voy a presentar los diferentes elementos influyentes en la determinación de la duración de vida útil de las celdas solares. Esta investigación ha sido realizada y desarrollada en el laboratorio de mecatrónica, de tal manera que a través de diferentes lecturas que hemos estado trabajando, hemos determinado o hemos observado algunos modelos o métodos que se han ido desarrollando, que han permitido desarrollar y estimar de alguna manera analítica aquellos elementos influyentes en la determinación de la duración de vida útil de las celdas solares, por un lado, y por el otro, dar una estimación numérica de este tiempo de vida que estas celdas tienen. Nuestro plan de presentación lo hemos estimado considerando una introducción, hablar un poco sobre la fiabilidad de los paneles solares o fotovoltaicos, presentar 3 modelos que se han estado trabajando para determinar la duración de vida útil de los paneles fotovoltaicos. Por último, cuáles han sido los resultados de esas diferentes investigaciones realizadas y las conclusiones a las que hemos llegado. Desde luego, una preocupación, y es parte de nuestra introducción, es la cuestión ambiental, la situación climática que el mundo hoy en día enfrenta, debido a que se ha estado por muchos años utilizando los hidrocarburos, de tal forma que los resultados en contaminación son considerables, y afortunadamente de años atrás a la fecha nos hemos acercado como seres humanos, como ingenieros, como científicos, al estudio de nuevas alternativas y en el caso particular de paneles fotovoltaicos. Estos permiten convertir la energía solar en energía eléctrica, permitiendo así reducir los índices altos de contaminación y contribuir a los límites o las afectaciones climáticas, ¿verdad?, que se tienen hoy en día, a reducirlas y eliminarlas si es posible. Sin embargo, por un lado, los fabricantes nos plantean una duración útil de vida de estos módulos fotovoltaicos, el cual realmente en la práctica se desconoce si cumplen con esas especificaciones, y por ello se hacen estudios de fiabilidad de los paneles solares. Cabe mencionar que esos paneles solares son fabricados de una manera apropiada y conveniente, ya que el material de que están hechos, que es silicio, su material semiconductor, permite a la excitación solar, los fotones de luz que inciden en él, generar lo que es la electricidad a través de la excitación de los electrones. Debido a sus características mecánicas y físicas, son encapsuladas estas celdas o módulos fotovoltaicos de manera apropiada a través de una forma de protección de alto impacto que permita protegerles, ya que estos comúnmente están al exterior, protegerles de la lluvia, de la intemperie, de la temperatura, de la radiación solar, del polvo, incluso de algún manejo mecánico inapropiado. Me gustaría comentar también que es importante cuando se hace un estudio de fiabilidad de los paneles solares, el contemplar su fabricación. Una vez que aquí en la gráfica mostramos en la etapa número 1, hay un refinamiento del silicio, convirtiéndolo en polvo, ¿verdad?, en arena tratable, con el fin de poder cristalizarlo, el silicio, tratarlo para ponerlo en una forma de placa. Una vez que el silicio se cristaliza y se coloca en forma de placa, se pasa a una tercera etapa que es precisamente la fabricación de la célula propiamente dicha y formar así lo que son los módulos fotovoltaicos, en donde se encapsulan de manera conveniente para que tengan una mayor duración de vida, no solamente de forma física, mecánica, sino
que las propiedades eléctricas, propiedades de potencia, se puedan lograr al máximo y extender en su tiempo de vida. Lógicamente que un estudio de fiabilidad de los paneles solares incluye definir bien nuestro sistema, qué tipo de instalación se tiene, evaluar su fiabilidad a través de elementos estocásticos, probabilísticos, que permitan así saber de una estimación lo más cercana posible a la realidad para obtener su duración de vida útil. No olvidando las fallas y las pérdidas que se pueden en este sentido tener debido al mal uso o mal manejo de módulos, o bien que simplemente su duración de vida llegó a su fin. Lo que se busca en el estudio de fiabilidad es la prevención y la protección. Una prevención que viene y se debe al hecho de agentes externos tormentas, temperaturas altas, radiaciones solares. Se debe también a lluvias que pueden traer granizo y lastimar el módulo. Bueno, hay que protegerlo, hay que prevenirlo y así, de esta manera, alargar la duración de vida del módulo. Tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones con el fin de comprender qué está sucediendo con nuestro módulo, nuestro sistema, y de ahí diagnosticar las acciones que se deben tomar en cuenta para reducir las fallas y aumentar el tiempo de vida y duración de vida de estos módulos. Otros elementos que se toman en cuenta, debido a que hablamos de paneles solares en silicio cristalino, es el concepto de degradación. Por un lado tenemos la duración de vida, pero obviamente conforme pasa el tiempo tienen o experimentan o sufren una degradación. Y aquí presentamos algunas condiciones o situaciones que puedan generar esta degradación y acortar el tiempo de vida. Por ejemplo, interconexiones rotas que se hayan hecho mal, o bien por el polvo, el agua, la humedad que hayan afectado, células rotas, la corrosión misma, depende de los ambientes donde se encuentran instalados, la delaminación del encapsulado, decoloración del encapsulado, la capa de vidrio que haya sido afectada y averiada o rota, puntos de sobrecalentamiento, ya sea por afectaciones de interconexiones rotas o bien por falla de los diodos de bypass, se generan esas condiciones, burbujas que se explotan, que se generan por el sobrecalentamiento mismo, es una consecuencia del punto anterior, y que eso generan una caída de voltaje y un mal comportamiento del semiconductor. La ruptura de los pegamentos de interconexión también es otro factor que pueden generar caídas de voltaje inesperadas e inapropiadas para los módulos. Pensando ya en los modelos que se han estado presentando por diferentes autores, en los cuales nos muestran los diferentes resultados en duración de vida útil de los paneles fotovoltaicos, tenemos en primer lugar al modelo basado en condiciones ambientales estocásticas. Este autor se basa en el estudio de probabilidad a partir de la ley de Weibull, que considera los parámetros de escala, de tiempo y de forma, los cuales conllevan a una determinación que toman en cuenta el uso mismo que ya se da del módulo, o sea, el tiempo ya de utilidad del módulo, su disponibilidad, más la esperanza de vida que ésta pueda tener. Esto se basa, esos estudios, en las gráficas que abajo mostramos. El de la izquierda, se hace un estudio, o hizo un estudio en base a la duración de exposición al sol, ¿verdad? Desde que sale el sol hasta que se oculta, cuánto tiempo y qué cantidad de radiación solar se expone, en este caso, el módulo fotovoltaico. En la figura del centro nos presenta la realidad que surge, que esto depende mucho de la radiación solar, de los días, de las estaciones del año, del horario del día, y las gráficas que van cambiando en las curvas de la gráfica de en medio nos muestran que la radiación solar puede cambiar en función también de la nubosidad, también pueden cambiar en función del día, de la estación del año, y eso hace una afectación, por eso ya se llaman condiciones ambientales estocásticas. Para ello, el autor, en la gráfica de la derecha, realiza un estudio de fiabilidad en el que contempla precisamente una estimación a través de leyes de probabilidad que están asociadas a las condiciones no solamente del sol, sino también las condiciones climáticas. El autor hace una realización de aceleraciones analíticas que permiten obtener las diferentes formas de fiabilidad que el módulo puede experimentar y así poder determinar su tiempo de vida. Por otro lado, el autor Vázquez, en el modelo basado en estudios de campos de degradación, él se basa en ecuaciones y formulaciones matemáticas en donde plantea probabilidades de que se pueda presentar una situación lamentable, ¿sí? En ese sentido, él toma en cuenta los elementos que hace un rato mencionamos, los campos de degradación, en donde hablábamos precisamente de aquellas condiciones que propician
el desgaste, lo cual reduce la duración de vida. Entonces, él introduce sus parámetros en su fórmula y con ello puede él determinar esa duración de vida. El tercer modelo y último que hemos nosotros estudiado y analizado es el modelo basado en el análisis de la seguridad de funcionamiento. Este autor nos presenta a través del estudio de árboles de fallas la situación que se pudiera presentar para un módulo fotovoltaico. Él en la cúspide, en la parte superior de cada una de las gráficas y apoyados a través de compuertas AND, OR y NOT, el autor construye un árbol de fallas en donde los rectángulos presentados en estos árboles no son otra cosa más que los eventos no deseables que se pueden presentar en el módulo. Por ejemplo, desde la gráfica izquierda tenemos la falla del sistema del módulo fotovoltaico, es decir, que no se desea que se presente la falla del módulo fotovoltaico, es el evento no deseable, y a partir de ahí se generan ramificaciones ayudadas por las compuertas OR, es decir, que hay una u otra posibilidad que se presente esta falla del módulo, del sistema, ya sea abajo en la rama siguiente, la falla del generador, ¿sí? En ese sentido de la electricidad, la falla del controlador o la falla de los sistemas que están aliados a este mismo. Cualquiera de los tres que genere una falla puede llevar al módulo fotovoltaico a una falla total. Y así de manera consecuente presenta las diferentes opciones como la falla de la batería, sobrecargas o el inversor que contribuyen a la falla del sistema fotovoltaico. Del lado derecho vienen ya más especificaciones en la gráfica, en la imagen, de qué otros eventos podrían propiciar el evento no deseable. Y de esta manera, este modelo basado en el análisis de seguridad de funcionamiento permite establecer probabilidades y llegar a conclusiones de la duración de vida de lo que son los módulos fotovoltaicos. Del tercer modelo que se ha estudiado, tenemos el modelo basado en condiciones ambientales estocásticas. Los resultados que cada uno de los modelos nos han ya presentado son los siguientes. En el modelo basado en condiciones ambientales de Lagrange, él presenta la curva de fiabilidad de este módulo fotovoltaico en estudio. Como podemos observar, tenemos en la vertical la fiabilidad del módulo contra el tiempo. Acá ya estamos hablando en años, es decir, su estimación de Lagrange en relación a las condiciones estocásticas ambientales, el polvo, la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa, las cuestiones mecánicas, son factores que pueden reducir ese tiempo de vida. Por un lado, tenemos en el año cero, obviamente, el 100% de fiabilidad. O sea, se puede confiar al 100% porque está el equipo nuevo. En el extremo derecho, el año 50, si ustedes pueden observar, el año 50 tiene un 20% de fiabilidad del módulo, que sí que del 100% de potencia eléctrica que nos pueda proporcionar. En 50 años, este estudio nos dice que este módulo solamente va a facilitarnos y nos va a proporcionar su 20% de potencia eléctrica inicial. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. De tal manera que entre el año 0 y el año 50 tenemos una degradación del módulo, de tal manera que la degradación, va disminuyéndose a través de las condiciones ambientales estocásticas que hemos mencionado, y de aquí habría que determinar hasta qué porcentaje de fiabilidad es aceptable para mantener un módulo de fiabilidad en funcionamiento. Vamos a ver una tabla en la que este autor propone un número de años considerables, por ejemplo, llegando al año inclusive 30, al año 25, estamos hablando de un 60-70% todavía de funcionamiento del módulo, pero eso también ya es dependiendo de las necesidades eléctricas que se desean disponer de este mismo. En el modelo basado en estudios de campos de degradación, en los cuales el autor Vázquez, como comenté hace un rato, se basa en diferentes situaciones que se presentan y que se generan en los módulos. Aquí presenta una gráfica a través de diferentes colores, no también lo relaciona con la fiabilidad y el tiempo de vida en años, pero él habla experimentando una degradación porcentual. Por ejemplo, si pueden observar la gráfica, tenemos del 3, el 1, el 0.5 y 3% de degradación, y dependiendo, lógicamente, del nivel de degradación que se va estipulando o se va considerando en que va a experimentar el módulo, la gráfica va reduciéndose. Si nosotros tenemos, por ejemplo, apenas un 0.3% de degradación del módulo, ¿sí? Si apenas hay un 0.3% de degradación del módulo, obviamente que su duración de vida es alta.
En el caso particular de esta línea roja, estamos hablando que de 50 años apenas empieza a descender después de 50 años la fiabilidad del sistema a un 0.3% de degradación. A un 0.5% de degradación, estamos hablando de unos 35 años, 30, en la que empieza el módulo a experimentar o a manifestar no una buena fiabilidad, empieza a bajar su rendimiento en potencia eléctrica y empieza a tener fallas en el sistema. Entonces, notemos que del 0.3 al 0.5, apenas 0.2% de degradación, sí hay una considerable limitante en duración de vida. Estamos hablando de unos 20 años aproximadamente, si no es que más, que se reduce el tiempo de vida solamente con 0.2% de degradación. Ni se diga más con 1 y con 3. Si nos vamos al 3% el máximo en el estudio que se hizo, ya estamos observando que si se consideran los factores de degradación a un 3%, estamos considerando ya apenas 10 años de duración de vida del módulo, y esa es una caída vertiginosa para dejarlo fuera de uso. Entonces es interesante esta forma en que Vázquez hace el estudio de la duración de vida de los módulos fotovoltaicos. Por otro lado, el modelo basado en el análisis de seguridad de funcionamiento de Díaz, este autor en el árbol de fallas que presentamos, no solamente hace el estudio del evento radical, que sería que el sistema ya no funcione totalmente el módulo, sino de los diferentes elementos que intervienen en el generador, el controlador, la batería y el sistema mismo. Si se dan cuenta, relacionó aquí, metió en su estudio el generador, es el que mayor tiempo de vida estima en la parte superior. Después de él viene lo que es el controlador, es el segundo elemento que falla en el tiempo, la batería y lógicamente el sistema. Entonces veamos ese orden, es interesante porque por un lado la batería tiene una considerable duración de vida, aunque es un elemento entre comillas pasivo, pero es un elemento que carga y descarga el voltaje, y de tal manera que a pesar de ello tiene una duración de vida estimable. En este caso, aunque es muy rápida en un sentido, esta caída. Bien, interpretando un poquito más a fondo esta gráfica, tenemos en la vertical otra vez la fiabilidad, en la horizontal los años. El sistema entonces, vamos a enfocarnos al sistema, la curva de hasta abajo, el sistema del módulo fotovoltaico. Estamos hablando que al término de 120 años, este módulo deja de funcionar totalmente, al 100%. Desde el año 0, que es su 100% al ponerse en marcha, al año 120 ya este módulo no funciona para nada. Entonces, por lo tanto, nosotros observamos que aproximadamente todavía en el año 25, 24, el módulo tiene el 0.8% de funcionamiento, o sea, el 80% de fiabilidad, y dando otro parámetro, el 50% lo tendría al año 45 aproximadamente. Por lo tanto, ¿verdad? Este autor estima con este elemento, ¿verdad?, una duración de vida diferente a los otros autores que vamos a mostrar a continuación. Basado en las condiciones ambientales estocásticas de la HOND, él estima que una buena fiabilidad, una buena todavía uso y duración de vida del módulo son de 42 años. El modelo basado en los campos de degradación de Vázquez, él lo lleva a 25 años. Es más radical su estudio y por eso lo reduce a 25 años. El último de Díaz, el modelo basado en el análisis de la seguridad de funcionamiento por medio de árboles de fallas, lo ubica también en 24 años. Quiere decir que los últimos dos modelos son más conservadores, es decir, dan una estimación más real y aproximada a lo que el fabricante da. Los fabricantes hoy en día estiman de 25 a 30 años la duración de vida de los módulos fotovoltaicos. El modelo basado en ambientales estocásticos, en condiciones ambientales estocásticas, es demasiado extenso y no nos da ni siquiera un acercamiento al fabricante. Es por ello que estos dos últimos métodos son más conservadores desde el punto de vista que son más reales y sí confirman de alguna manera bajo los esquemas presentados que la estimación de vida promedio, vamos a llamarle así, es de 25 años en que un módulo fotovoltaico en ciertas condiciones va a funcionar de manera apropiada. Eso nos lleva a las siguientes conclusiones, lo cual nos va a permitir concluir nuestra presentación diciendo: por un lado, los módulos fotovoltaicos son equipos que han permitido economizar y utilizar de forma eficiente la energía eléctrica. Se ha estado aprovechando y cada vez más usuarios se acercan e instalan ese tipo de módulos. Sin embargo, es conveniente estimar la duración de vida de estos con el fin de poder
indicar las conveniencias económicas y de instalación y de funcionamiento que esos módulos pueden considerar. Eso nos lleva a la diferencia con valores estimativos dados por los fabricantes, radica en que estos últimos se basan en contextos ideales, es decir, la duración de vida que nos ofrece un fabricante de 25 años, pues es un contexto ideal en el laboratorio, en la fábrica, bueno, saldría de un contexto real y no daría una confianza al usuario. Sin embargo, con las investigaciones realizadas hemos visto y hemos observado que sí, se aproxima, se acerca este dato que el fabricante proporciona y que el usuario puede, de alguna manera, con esas estimaciones, confiar en que esa será la duración de vida que se estima para el mismo. Que sí que la continuación de la investigación que vamos nosotros ahora a realizar va a estar enfocada o dirigida a utilizar el método o modelo del autómata estocástico híbrido con el propósito de estimar, por un lado, la degradación, ya no en forma separada como Vázquez, sino por otro lado, la disponibilidad del sistema. Este modelo de autómata estocástico híbrido toma en cuenta la degradación del sistema y al mismo tiempo la disponibilidad del mismo, cosa que en los métodos anteriores son por separado, y aquí nosotros vamos a buscar el poderlo conjuntar y utilizar de manera combinada. De esta manera nosotros concluimos nuestra presentación con el afán, con el deseo de que se pueda dar a conocer estos resultados y que se pueda considerar esas estimaciones para que el usuario tenga la confianza de que estudios analíticos que se han desarrollado por diferentes autores han permitido el contribuir a lo que los fabricantes definen o consideran como duración de vida de los módulos. Obviamente son estimaciones analíticas. Particularmente las condiciones de uso que se den de estos va a depender de la manera en que cada uno utilice de mantenimiento, de la prevención y la protección, como se dijo, a cada uno de sus módulos. Muchas gracias por su atención. Estamos para servirles.